jueves. Lindo día para informarse y por supuesto acompañarnos hasta las 11. Rolando Rodi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo estás? Buen día a toda la gente que está del otro lado. Una jornada con mucha información para compartir, mucho movimiento. Sí. Se acerca pocos días nada más para despedir este año 2020. Si es que hay mucho movimiento, la gente está cobrando su aguinaldo y eso genera también mucho movimiento económico, circulante, sí, principalmente. Ahora quizás tranquilo en algunos puntos, por el horario, pero a medida que avancen las horas, estas rutas generalmente se ven colmadas. Así que paciencia también al volante, Exactamente. Nada de alterarse. Mucha paciencia, Bueno, día agradable, así que vamos a iniciar con esos datos, ¿le parece? ¿Va a seguir lloviendo? La pandemia en nuestro país, preocupante, los datos que dio a conocer ayer el Ministerio de Salud con relación a los casos que se tiene. 856 positivos, todos comunitarios. Número de fallecidos subió bastante, 23 fallecidos y ya pasamos la cifra de los 2000 muertos por COVID desde marzo de este año, 2014 en total. También aumentó el número de internados, 846, de los cuales 166 se encuentran en unidades de terapia intensiva. 705 recuperados, sumando así 68.658. Y total de confirmados 96.209. Vamos camino a los 100.000 casos de COVID en nuestro país. Otros datos también que dio a conocer el Ministerio de Salud con relación a el sexo de las personas fallecidas, también las zonas de donde provienen. Ahí vemos de 20 a 39 años son 3, de 40 a 59, 3 y de 60 para arriba 17 casos. 8 son mujeres y 15 varones. Proceden de Asunción, Central, Paraguarí, Misiones, Concepción, San Pedro y Caguas. Pasaron 100 días desde la última vez que la familia de Oscar Dennis y sus allegados lo vieron al ex vicepresidente de la República. 100 días sin ninguna información, la familia que periódicamente sale a hablar exigiendo justicia y principalmente reacción por parte de las autoridades que tienen a su cargo las investigaciones del secuestro de Oscar Dennis. Hasta el momento nada concreto se tiene al respecto, simplemente algún recuento de los primeros días de secuestro, debido a que su colaborador, su trabajador, fue liberado y mencionaba que sí, que estaba con vida y se lo podía escuchar. Más allá de eso, otra información no se tuvo al respecto. Y la familia comenzó a cuestionar el trabajo de los investigadores, de hecho lo hicieron próximas a las fiestas de Caacupé, fueron bastante fuertes en sus declaraciones y ahora volvieron a hablar. Exactamente, hablaba Beatriz Dennis con respecto a este tema y mencionaba lo siguiente.
Sí, es así, Oscar, ya estamos acá dispuestos, todos los compañeros, colegas, para escucharle a la señora Beatriz Denis, que hoy aparece de vuelta ante la Cámara para algunas cuestiones que tiene la familia en relación a escuchamos a la señora Beatriz Denis, Oscar. Buen día, gracias por la presencia. Hoy se cumplen 100 días del secuestro de Oscar Denis, de papá. A lo largo de este tiempo hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance como familia y lo seguiremos haciendo para traerlo de vuelta. Y hoy queremos dejar en esta carta abierta al presidente de la República nuestro clamor para lograrlo. Voy a dar lectura a esta carta abierta y luego la dejaremos a disposición. Carta abierta al presidente Mario Abdo Benítez. Nos dirigimos a usted, excelentísimo señor presidente de la República, a 100 días del secuestro de nuestro padre, Oscar Denis, y a un mes y más de que usted visitó a nuestra familia para hablar sobre la dura realidad en la que seguimos hoy día. Necesitamos que el Estado rompa el silencio y dé respuestas. Son 100 días sin respuesta o señal alguna por parte de quienes llevaron a papá. Asimismo, son 100 días sin resultado alguno en las operaciones que el Estado paraguayo ha realizado y sin respuesta a varios requerimientos. Constatamos que no se ha hecho una campaña de comunicación masiva para captar información sobre la situación de los secuestrados. La falta de información aumenta nuestra incertidumbre y angustia. La carencia de resultados nos hace dudar de que las fuerzas de tarea conjunta estén dotadas de los recursos necesarios para realizar sus tareas. Estas falencias nos hacen sentir la falta de compromiso por parte de su gobierno, señor presidente, con el deber de proteger a los paraguayos y garantizar su libertad, tal como lo establece la Constitución Nacional. Hemos golpeado todas las puertas para traer de vuelta a nuestro padre y lo seguiremos haciendo. Lo seguiremos buscando hasta obtener su retorno o alguna información veraz sobre su situación. Hemos conversado con autoridades del Comité Internacional de la Cruz Roja, considerando la labor que realizan en el ámbito de la protección y la asistencia humanitaria sin discriminación, a fin de aliviar el sufrimiento humano. Directivos de la Cruz Roja nos han manifestado que podría actuar como mediadora o facilitadora para buscar la libertad de los secuestrados, brindando un servicio humanitario a los mismos y a sus familias. Dijeron que estaban dispuestos a cooperar, para lo cual únicamente necesitarían una solicitud del gobierno paraguayo. La familia ya lo ha hecho hace meses, pero aún no hay respuesta oficial ante esta alternativa más para que vuelvan los tres. El Estado sigue tolerando que un grupo exponga la falta de garantías de libertad en nuestro país, a pesar de que la Constitución Nacional la enuncia y establece. Continúa aceptando que la vida de sus ciudadanos sea objeto de trueque. La realidad es que existe este grupo operando en Paraguay ya hace años. Mientras no aceptemos esta realidad,
no podremos enfrentarla con eficacia. Los secuestrados no podrán volver a sus hogares y los ciudadanos paraguayos continuarán indefensos ante esto. La situación de nuestro padre es una espina clavada en el corazón de la República del Paraguay y es compartida por la familia de Delio Morínigo, que hoy lleva 2.356 días secuestrados, y Félix Urbieta, 1.516 días en manos del EPP. Estos números demuestran que es necesario que el Estado paraguayo haga algo más para dar cumplimiento a la Constitución Nacional en sus mandatos más básicos, como lo es el de la libertad. Señor presidente, seguimos creyendo, esperando y trabajando por esa patria soñada, una nación sin guerras, una patria sin hambre ni penas, ni odiosas cadenas que empeñen su honor, donde el bien impere sin sangre ni luto, bajo el impoluto manto tricolor. Señor presidente, usted ha jurado defender la Constitución Nacional y ha dicho que si no lo hace, Dios y la patria se lo demanden. Hoy se lo demandan, señor presidente. Hoy la patria le demanda que haga cumplir la Constitución Nacional. En sus manos está responder a este llamado. En sus manos está movilizar los recursos humanos y capacidades con que cuenta el Estado paraguayo para que vuelvan los tres paraguayos: Beatriz, Silvana y Lorena Denis. Después de esa última visita a Concepción del presidente de la República, ¿no hubo un mensaje, una llamada telefónica? No, siempre comunicación hay. Yo no puedo negar que exista comunicación con el presidente, hay mensajes, hay llamadas, hay comunicación. No puedo negar que no exista comunicación, si bien las hay, tengo que admitir que no con la misma frecuencia. Sabemos de sus responsabilidades tal vez, y como siempre digo, al comienzo, cuando todo es nuevo, a lo mejor el interés es mayor. Cuando ya van pasando los días y ocurren otras cosas, parecería ser como que va perdiendo interés o se va enfriando el tema. Beatriz, son 100 días de secuestro sin ningún resultado. Las familias que piensan el trabajo de la FTC siguen confiando. Seguimos esperando resultados. Beatriz, en su carta abierta, señora. Bueno, lo que decía Beatriz Denis más temprano en esta conferencia de prensa y hablando directamente al presidente de la República. Exactamente, es la segunda, tercera vez que ellos se refieren y se dirigen directamente a Mario Abdo Benítez exigiendo respuestas con relación a los trabajos que están realizando. Ya lo decían en otro momento, que saben que están trabajando pero no encuentran un resultado positivo hasta este momento. Y por otra parte, algo interesante y destacado también, donde habla de la posibilidad y de las conversaciones que se tiene con la Cruz Roja para que pueda entrar a intermediar con este grupo que tiene en cautiverio no solamente a Oscar Denis, sino que a otras dos personas. Recordemos que la Cruz Roja llegó a intermediar en varios casos de secuestro en Colombia, y eso de alguna manera facilitó también la liberación de personas privadas de su libertad. Vamos hasta La Mambay con la información en este operativo denominado Operación Zapucay, que tiene que ver con lo ocurrido y que deja como resultado 3 abatidos en un tiroteo entre la Fuerza de Tarea Conjunta y un grupo criminal. Según los datos que dio a conocer la policía, informaciones de inteligencia daban cuenta que en Indiocué pertenecería, estamos hablando de un establecimiento, Indiocué pertenecería al narcotraficante Jarvis Jiménez Pavón,
cuya administración habría estado a cargo de Eduardo Montiel Cabaleiro, alias Dudu, personal de confianza del primero. Este a su vez habría dejado la propiedad a cargo de los hermanos Osuna López, quienes tras el asesinato de alias Dudu en el Brasil en el año 2019 quedaron a cargo del establecimiento. Esa es la zona donde se produjo el enfrentamiento. Ubicada en Ubillaú, departamento de Concepción, según las imágenes que observamos en este gráfico. Entre otras informaciones, vamos a ver justamente más placas que nos muestran un poco el esquema de los implicados según las investigaciones de las autoridades. Vemos ahí inicialmente el local, la propiedad, Indiocuel. Como propietario, Jarvis Pavão, ex encargado, alias Dudu, y aquí están los actuales encargados: Fermín Osuna, Luis Osuna, Ever, Néstor y Alejo Osuna. Bueno, ya lo tenemos al comisario Nimio Cardoso, uno de los responsables de esta operación, para tener detalles con relación al trabajo que están realizando allí en la zona del Amambay, en el norte del país específicamente. Comisario, ¿cómo estás? Buen día. Disculpame, Rolando, pero tenemos que ingresar nuevamente en la zona de interés porque estamos siguiendo la búsqueda de algunos que se escaparon, Rolando, pero para hacerte un resumen, para nosotros lanzamos la operación Zapucay el día de hoy. La operación fue realizada ante una estructura dedicada al secuestro. Nosotros estamos investigando el secuestro de la familia Perotti realizado en enero del 2019. Y bueno, ya prácticamente a un año de ese secuestro pudimos llegar a los autores, quienes nosotros lo teníamos identificados, ¿verdad? Y lo teníamos judicializado, y sobre quienes pesaban orden de captura de la estructura de los hermanos Osuna López. Y bueno, el día de hoy, a primera hora de la mañana, realizando un allanamiento en compañía de los agentes fiscales, tuvimos un contacto en donde cayeron abatidos 3 integrantes de la estructura criminal y fueron detenidos 5 personas, dentro de los cuales el líder de esta organización, Osuna López, quien en este momento está ya en segura custodia. Comisario, ¿de los abatidos son todos pertenecientes a la familia Osuna o hay otras personas? No queremos ser responsables, Rolando, porque necesitamos que el sistema AFIS y criminalística nos den la identidad plena para que nosotros podamos informarle a todos. Con respecto a este grupo criminal, ¿en qué ámbitos estarían ellos desarrollando según las investigaciones? Ellos son parte del grupo residual de la estructura, una facción criminal que le llamaban La Firma, que trabajaba bajo la orden de Jarvis Jiménez Pavão. Después de que Jarvis haya sido extraditado a Brasil, quedó a cargo de alias Dudu. En toda esta zona era el terrateniente, eran sicarios, fueron entrenados por facciones criminales de otros países. Después de que él haya caído abatido en Brasil, ellos quedaban como dueños de esta zona, realizaban secuestros, homicidios, extorsiones y tráfico de cannabis. Ahora, ellos también tenían aparentemente vinculación con el asesinato de un jefe policial, comisario Cardoso. Es la sospecha más grave, o sea, es la sospecha más fuerte, porque ellos eran parte de una estructura mucho más grande, y esa estructura era parte de que nosotros creemos que le baja, que generó el homicidio de Frina Costa Gil, quien era subjefe del departamento antisecuestro, compañía unidad de promoción. Y bueno, estamos ahora en este momento buscando todos los otros elementos para poder vincularlo directamente a eso. ¿Y del lugar encontraron algo? ¿Ellos estaban organizando eventualmente algún otro golpe? Orlando, si me permitís, por favor, estamos ya abordando la aeronave para ingresar en la zona nuevamente. Perfecto. Comisario, le agradecemos por su tiempo. Vamos a estar en contacto con usted más adelante. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, comisario Nimio Cardoso, entonces, con relación a este operativo que dejó 5 detenidos, 3 abatidos. 8 de la mañana, 32 minutos, 24 grados la temperatura, jornada bastante calurosa, por cierto, y qué buen momento para hablar de Fama. Presten atención a este consejo que les trae, porque sentí la potencia del Turbo Cool con Famas aire acondicionador Split.
Muchos beneficios como el Turbo Cool, ahora con 3 años de garantía, bajo consumo, super filtro de aire, autoencendido, apagado, función de sueño y muchos beneficios más. Encontralos en Inverfin, tu espacio, tu hogar. Enterarte en www.inverfin.com.py o en nuestras redes sociales. También lo puedes hacer al WhatsApp 0981 28 88 28. Encontralas en Inverfin, tu espacio, tu hogar. Against the wind, we were young and strong, we were running against the wind. El hecho de hacer un nuevo juicio oral y público significa obtener un nuevo tribunal. De hecho, ahora el expediente tiene que pasar a sorteo, se tiene que conformar un nuevo tribunal con otras 3 personas completamente diferentes y esas personas tienen que fijar una fecha de juicio. O sea, nadie en el tribunal dudó de que el hecho ocurrió porque de hecho hay demasiadas pruebas y es un caso muy atípico en el sentido de que en la mayoría de los casos de acoso sexual no suele haber la carga probatoria. Aunque le condenaran a la máxima instancia, porque también podrían condenarle a una pena de multa, digamos, no va a ir efectivamente privado de libertad. Bueno, hablemos de esto que ocurrió en la ciudad de Luque, en donde una banda de delincuentes lograron alzarse con alrededor de 115 millones de guaraníes en un barrio de la ciudad de Luque. Los mismos ingresaron con pasamontañas y totalmente armados a una empresa dedicada a la agroganadería. Compartimos con ustedes las notas al respecto. Escopeta Maverick, posiblemente así como se pudo apreciar en las imágenes. Lastimosamente tuvimos este hecho de robo agravado. Una lástima para todos nosotros, considerando el sacrificio diario que estamos haciendo en la parte preventiva, pero lastimosamente no estamos libres de estos hechos. Y lo más llamativo para nosotros que al ingresar estos delincuentes, al apoderarse de la suma de 900.000 guaraníes que estaba en la caja, conforme a lo que manifestó la cajera, lo exigió que lo entregara la totalidad del dinero que iba a ser destinado para el pago de aguinaldo. Vale decir que esta persona que vino a asaltar este local vino bajo seguro conocimiento, bajo segura información de que realmente había en ese local un monto considerable de dinero. Al respecto, tuvimos conocimiento que el monto de dinero que aún se ha especificado destinado para el pago de aguinaldo, que ayer nada más se trajo en la empresa y hoy, poquito antes de la 1 de la tarde, ya fue asaltada ese local. Vale decir que esta gente, el que cometieron este asalto, presumimos que esta camioneta que fue robada ayer en la zona de la comisaría 11 Asunción, ya fue con mira a este objetivo, con mira a este hecho que hoy lastimosamente se materializó acá en la ciudad de Luque, pero así como se ha aclarado tantos hechos en esta comisaría, estoy seguro que este hecho no va a quedar atrás. Ya estamos teniendo circuitos importantísimos que aún les quiero dar por razones de esta situación que estamos siguiendo. Y en el transcurso del día de mañana estoy seguro que vamos a obtener más informaciones, más datos que nos pueda ayudar, a la investigación a llegar a los presuntos autores de este hecho de robo agravado. Para especificar nada más la suma, al menos preliminar, que se tiene, comisario, primeramente le exigen el dinero a la cajera, un total de 900.000 guaraníes en esa caja. Al lado hay otra caja donde también había dinero. Y sí, allí dice la cajera que aproximadamente en esa caja chica que estaba al costado de la caja de la venta, donde acumulan el dinero de la venta, que estaría allí aproximadamente 10 a 12 millones de guaraníes. Posterior a que se han apoderado de ese monto, lo seguía
intimando a que entregara o que lo indicara dónde está el monto de dinero destinado para el pago de aguinaldo. En ese interín se subió en la parte de arriba de la empresa y duró aproximadamente 2 a 3 minutos este hecho para luego abandonar el lugar, y a 10, 15 cuadras aproximadamente del lugar del hecho, una calle no tan transitada, se fue a abandonar este vehículo. Estamos siguiendo los circuitos cerrados para ver en qué vehículo huyeron del lugar donde abandonaron este vehículo robado. ¿Cuántos funcionarios aproximadamente se encontraban dentro, comisario? Y veíamos que una incluso fue víctima de un golpe también con el arma. No le quiero decir la totalidad de la cantidad, de los funcionarios que estén allí, pero se nota en la imagen que seguramente habían la gran mayoría trabajando, porque es hora laboral. Un poquito antes de la 1, la cantidad exacta de funcionarios no le puedo decir, pero se vio ahí en el circuito que había varias personas trabajando. El propietario de esta camioneta ya sabe que se recuperó también su... Efectivamente, ya está a conocimiento que su camioneta, que ayer denunció la comisaría 11 de Asunción, ya está acá en la comisaría 3ª, ya también está a conocimiento el fiscal de la causa del robo de este vehículo. Seguramente mañana... Nos lleva hasta el Alto Paranaso. Exactamente, Joel López, y los detalles. Joel, ¿cómo estás? Sol, ¿qué tal? Buen día, saludos a Rolando y a los televidentes. Justamente la detención de un hombre buscado por la justicia desde el año 2011 formaría parte de esta estructura manejada justamente por ya el detenido y condenado narco Tomás Rojas. La detención de este hombre se dio la jornada de ayer en la zona del Puente Internacional de la Amistad. Habla el comisario Javier. Bueno, en instantes retomamos el contacto con Joel López. Vamos a mejorar algunas cuestiones técnicas. Reiteramos, Tomás Rojas, prófugo desde el año 2011, un supuesto hombre que estaba involucrado en el narcotráfico y que estaba siendo afanosamente buscado por las autoridades policiales desde hace 9 años. En instantes retomamos el contacto con Joel desde ese punto. Supongamos que Víctor Albuena tiene una patología X, pero ingresó, está obligado a someterse a un examen psicotécnico o a unas terapias. Si Víctor Albuena se rehúsa a hacer el tratamiento, entonces lastimosamente tendrá que abandonar otra vez las instalaciones del ICP. Supongamos que Víctor Albuena tiene una patología X, pero ingresó, está obligado a someterse a un examen psicotécnico o a una terapia. Bueno, retomamos la señal con Joel López desde el Alto Paraná. Vemos entonces imágenes de la detención de un hombre que estaba siendo buscado ya hace bastante tiempo por la policía. De acuerdo a los datos preliminares, él formaría parte de una poderosa organización delictiva que en su momento estaba operando en el este del país. Pertenecería al grupo de Tomás Rojas, condenado y quien se encuentra actualmente privado de su libertad en la cárcel de Tacumbú. Recordemos que varias personas fueron capturadas en aquel procedimiento y otras estaban siendo buscadas por la Policía Nacional. Vamos a estar ampliando esta información más adelante. Bueno, y si hay un rubro, como otros tantos, que se ve sumamente afectado desde el inicio de la pandemia, es el sector gastronómico. Sin lugar a dudas, de hecho, cuando fuimos a fase 0 eran los que más
resintieron estas medidas, luego fue esto habilitándose de forma gradual, pero no volvieron a recuperar ese ritmo con el que se movían antes de la pandemia. Hay 3 puntos importantes que ellos solicitan, que ellos reclaman a las autoridades. Uno de ellos es el pago diferenciado IPS del aporte obrero patronal para no dejar desprotegido justamente a la gente y seguir formalizando, extensión de la ley de emergencia hasta marzo del 2021 y el cambio transitorio del 1.5 del aporte IPS actualmente que está destinado a la CENEPA, dice, para combatir y erradicar enfermedades del país. Vamos a compartir con ustedes algunas entrevistas de representantes de este rubro. Un pago diferenciado en el IPS, en el cual durante el 2021 nosotros vamos a pagar una parte del IPS y que nos vamos a endeudar con el IPS y comenzamos a pagar a partir del 2022 en cuotas nuestra deuda al IPS sin pérdida de beneficios en absoluto para nuestros funcionarios, para nuestros empleados, que era algo fundamental en esta negociación. Eso pasa para mañana para senados y aplaudimos y esperamos que senadores mañana lo aprueben. El otro proyecto de ley que lastimosamente no salió y que nos preocupa enormemente era la de la extensión del plazo de ley de emergencia. La ley de emergencia actualmente, y nadie se dio cuenta, parece que se quedaron todos dormidos, vence el 31 de diciembre. O sea que a partir del 1 de enero no existe más emergencia. Y nosotros hoy en día continuamos con casi 12.000 empleados suspendidos todavía en gastronomía. Y esos 12.000 empleados suspendidos en gastronomía tienen suspensiones hasta el 31 de diciembre y nuestra intención es que se extienda para enero, febrero y marzo. Bueno, en instantes seguimos abordando este tema y también vamos recibiendo sus mensajes al WhatsApp del canal, el 856250000, en donde por supuesto vamos a estar compartiendo la información que nos hagan llegar. Momento de hablarles de esto, se acercan las fiestas, se acerca Navidad, estamos literalmente a días. Y bueno, es momento de que aproveches para adquirir eso que tanto estabas necesitando. Por ejemplo, ¿qué te parece este televisor 4K? 43 pulgadas, Smart, Ultra HD, normalmente 18 cuotas de 389.000 guaraníes. Ahora tan solo 18 cuotas de 249.000 guaraníes. Recordá que comprando esto, cualquier producto, participas de la promo de tus sueños, donde puedes ganar una Toyota New Hilux 2021, 50 millones en efectivo y tanque lleno por un año. Comunicate a los números establecidos y también a nuestro sitio web. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hablábamos del operativo Zapucay que dejó 3 abatidos, al menos 5 detenidos y la búsqueda de más involucrados dentro de esta organización criminal. Está Alexis Aveiro trabajando en vivo y en directo desde la zona. Hola Alexis. Hola Rolando, hola Sol, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Ustedes pueden notar y rápidamente les comento el terreno accidentado sobre el cual estamos transitando a esta hora desde la Ruta Quinta, un tramo ubicado en la zona de Zapucay, específicamente antes del destacamento policial, unos 2 kilómetros aproximadamente, ingresando con dirección a Pedro Juan Caballero a la derecha. Estamos ingresando con el compañero Jorge Paredes hasta la zona de lo que es la estancia a Indiocue, específicamente, traspasando aquella serranía que ustedes van a observar en estas imágenes ya en instantes. Está el área en donde inclusive podemos notar el sobrevuelo de helicópteros, porque mencionabas vos recién, Rolando, que continúa la búsqueda de otros integrantes del grupo criminal, y hablamos de una de las facciones más importantes. Primeramente, un destacamento que pertenecía a Jarvis Jiménez Pavón,
una persona también integrante de su equipo del grupo criminal que fue abatida y posteriormente ya quedaba a cargo de los hermanos cuyos integrantes fueron abatidos, estaban a cargo del establecimiento y bueno, uno de ellos involucrados también en la muerte del comisario el año pasado, recordarán ese enfrentamiento con el grupo criminal. Les cuento que en instantes más ya estaríamos llegando a la zona. Es muy difícil transitar por este sector. La lluvia se hizo presente en las últimas horas, por ende el camino de tierra se hace muy accidentado e inclusive muy peligroso. No obstante, ya en el próximo contacto esperamos ya tener las imágenes y las primeras notas, las repercusiones desde ese establecimiento ganadero. Estamos ingresando, nos queda un tramo de cerca de 15 kilómetros aproximadamente para llegar a la zona, pero evidentemente traspasando inclusive algunos portones, porque ya estamos llegando al primero, Rolando. Veremos si es que los integrantes de la Policía Nacional lo dejaron abierto, si es que existe algún portonero que deba también autorizar el ingreso. En este caso no. En este caso seguimos el tramo sin tener que traspasar el portón u otro establecimiento ganadero y seguimos este tramo y en contados minutos, Rolando, Sol, ya vamos a tener mayores novedades acerca de este enfrentamiento. Tengo entendido que los cuerpos todavía están en el lugar, las personas detenidas, todo el departamento antisecuestro, también crimen organizado de la Policía Nacional, la Fuerza de Tarea Conjunta, teniendo en cuenta que es área de influencia también del grupo criminal. En instantes retomamos la señal con Alexis Aveiro desde ese punto. Vamos rápidamente hasta Judith Colex, ella está trabajando desde la zona de Ñemby. Hablamos de un robo domiciliario. Judith, buen día. Buen día, Rolando, Sol, televidentes. Así es, estamos en la casa del señor Cayo Paredes, este señor que es comerciante, por cierto, la mayor parte del día se pasa en su negocio y esto fue aprovechado por delincuentes y le quiero mostrar a continuación porque estamos ya precisamente aquí en la puerta mismo del interior de su casa donde ingresaron delincuentes. No se sabe la cantidad de ladrones que ingresaron, lo cierto es que hicieron un boquete aquí en la cocina para poder entrar y esta ventanilla que fue incluso arrancada por estos ladrones da precisamente hacia un baldío donde se da una suerte de precipicio y este aspecto de ahí atrás, este patio baldío fue aprovechado, utilizado por estos delincuentes para poder ingresar. Ellos se tomaron su tiempo para poder trabajar, abrir este boquete, ingresar y buscar todo tipo de objetos de valor. Y nos mostraba don Cayo hace instantes los perjuicios que ya le han generado los delincuentes que en reiteradas ocasiones ingresan aquí a su residencia. Esta fue la última vez, por cierto, que estamos mostrando el boquete, que se dio el ingreso de estos ladrones ayer en horas de la tarde. Pero acá precisamente él, en la otra habitación, si me acompañas, Guille, vamos a mostrar un poco, hay una puerta que él tuvo que arrancar que ya fue producto de un hecho anterior donde también ingresaron ladrones a su casa. Constantemente está siendo él acosado por estos tipos de delincuentes que ingresan para alzarse con objetos de valor, teniendo en cuenta que él vive solo. Vamos a hablar un poco aquí con don Cayo, que se encuentra allá afuera. Don Cayo, acompáñame un poco, mostrarme acerca del perjuicio que ya te generaron estos ladrones. Reiteradas ocasiones me mencionabas vos, ¿verdad? ¿Qué pasó? En reiteradas ocasiones te ingresan a tu casa. Sí, entraron a mi casa ayer, cuando yo no estaba acá, entraron acá. Llevaron lo que quería y se fueron todos ya. Entonces no llevó nada, otra cosa, solamente lo que quería no llevó. Pero se tomaron su tiempo para buscar las cosas. Se tomó 5 horas por ahí su tiempo para buscar bien las cosas que quiere ellos. Bueno, eso aparte de tomarse su tiempo en abrir el boquete. Sí, el boquete abrió, forzó mi puerta, entró ahí, entró en mi dormitorio y ahí hace quilombo ya. Desordenó todo. Ordenó todo, llevó todo, se fue ya.
objetos de valor, como qué, por ejemplo, se llevaron? Y me llevaron mi joya, mi arma de juego y mi plata que llevaron de mí. Pues no gastando mucho ahora, pero llevo ya. Pero te perjudica también porque me estás diciendo que esa puerta que está allí recostada por la pared fue producto precisamente de un... Esto hace esa puerta que rompió todo, hace un mes por ahí, mira, te muestro acá. Mira, ¿Este también? La puerta estaba esa cabra. Mira que rompió todo, ella entró pero no llevó, no, casi porque llegué justo a tiempo. ¿No? Bueno, esa puerta entonces que está allí por la pared es la que estaba aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, y esa rompieron completamente ingresada. Rompió todo de mí, entonces esta puerta que está acá, acá, ¿verdad? Pero rompió todo, pues no llevó nada, ya pues no hice la denuncia porque no llevó nada. Pues. Y aquí está tu habitación, ¿no? Te voy a mostrar, mi habitación. ¿Arriba también subieron? No, parece que sí, ¿verdad? Pero bueno, dejaron completamente desordenada la habitación de don Cayo Rolando Sol. Una indignación total este señor que ya está cansado de que constantemente ingresen a su domicilio. Hace un mes nomás ingresaron y forzaron la puerta, rompieron todo lo que había, se llevaron lo que encontraron y ahora nuevamente otro hecho similar. Se alzaron con varios objetos de valor y entre ellos, así como él nos mencionaba, también su revólver que él tenía aquí en el interior de su habitación, así como también joyas de oro y varios documentos que él tenía, por cierto, aquí consigo. Reitero, esto ocurrió ayer aquí en el barrio 3 de Mayo, cerca de las 16 horas. Él tuvo conocimiento, pero probablemente más temprano hayan ingresado estos ladrones. A ver. Hace quilombo, ¿verdad? Sacaron todas las cosas que hay acá, mi cama, acá, todo, está rabia ahora. Pero sabe que ellos buscaban algo nomás, porque no llevó nada de más. Hay muchas cosas que llevar, pero no llevó nada. ¿Puedo decir que buscaban dinero? Y dinero buscan, sí. Eso es lo que le digo, me lleva mi plata y me lleva mi joya y mi arma, fue lo que me lleva. Pero vos ya estás tan experimentado en el tema como una víctima que ya no guardarlo acá de tu plata. No guardaron. No, y acá tengo mi plata siempre porque ¿dónde voy a poner mi plata? Acá únicamente. ¿En el banco? Sí. No, en el banco donde se puede, pues no tengo lo mucho. Pues. Si tengo mucho, que voy a poner en el banco. ¿Qué van a hacer, don? Porque demasiado constante es el ataque a esa voz. ¿Qué van a hacer con respecto a esto? ¿Qué me voy a hacer? Ya voy a tranquilizarme nomás ya. No hay otra cosa que hacer. Porque es... Está un poco bajoneado, don. Bueno. Eso pasa nomás luego. ¿Vos vivís solo? ¿Vos vivís solo? Sí, voy yo solo acá. Y por eso lo que... ¿Cámara no tenés, don? Acá? Cámara no tengo acá. Ahí en la calle había cámara, pero no había, pero al otro lado hay cámara. Ahí todo tiene cámara. ¿No sabes cuántas personas ingresaron? Y puede ser que entre 2, 3 horas y 4, pues puede ser también. ¿No? ¿Vino criminalística? Sí, vino la investigación también. Levantaron acá algunos otros indicios, ¿verdad? Sí. Esto abrieron todo, tocaron todo. Todos sacaron todo eso, todito. Hicieron quilombo, esto estaba, ¿no? En el suelo estaba. Ya arreglaste todo. Puse todo nomás ya hecho. Gracias, don Cayo, por recibirnos. No hay problema. Bueno, ahí está don Cayo Paredes, hablándonos acerca de la situación que le tocó vivir una vez más después de un mes. Rolando Sol, imagínense usted el perjuicio para él mismo, porque aparte de todo lo que se llevan, estos ladrones también rompen todo a su paso y él tiene que volver a invertir en puertas nuevas, ventanas nuevas, construcción nueva para poder un poco revertir el daño de estos ladrones. Qué impotencia, Judith. No, lo sentimos así en las declaraciones de la víctima, ¿no? Que cuenta ya harto de volver a pasar por esto. Una circunstancia y decir, ¿qué vas a hacer después? ¿A quién le lloras? ¿Verdad? Si constantemente pasas por esto. Me imagino que ahora, Rolando, es pedir más seguridad en la zona. Claro, pues se tomaron su tiempo, Judy, por lo que vemos allí para recorrer toda la casa y llevarse todo lo que podía. Ahí donde está subiendo, se presume que por ahí pudieron haber entrado. Y acá me va a mostrar, don Cayo, exactamente por dónde entraron, Allá de atrás entraron, porque ahí hay dos lotes baldíos ahí. Al lado uno y que sale hacia otro. Vamos a acercarnos un poco a mirar, a ver qué tan fácil es para ellos de ese lado entonces poder ingresar. Es un baldío y abajo me dijiste que hay como una suerte de precipicio. Sí, acá hay 8 o 9 metros por el precipicio y por ahí entraron. Ah, bien. Sí. Y sé que no podemos decir por ahí o por allá entraron, ¿verdad? Porque pues en una escalera que tengo acá ahí, pues se ve que ponen una escalera acá, ¿verdad? Porque no se ve nada de dónde va a entrar, ¿verdad? Mira, así nomás que no vas a entrar acá. Tienes que saber bien. Bueno, pero una vez más el baldío que es propicio para estos tipos de hechos, porque vean ustedes el aspecto atrás,
medio que abandonado está este baldío, Sol, Rolando, y esto evidentemente fue utilizado a favor de estos ladrones que se habrían tomado aproximadamente 5 horas para... libre para poder hacer esas negociaciones, buscando comprar también de forma independiente estas vacunas y vamos a ver cuánto tiempo lleva porque la demanda es bastante alta. Con respecto a esto, la modificación de la ley de vacunas, Violeta González estuvo ayer en el Congreso y este es el resumen de lo que se trataba. La Cámara de Diputados sancionó las modificaciones a la Ley Nacional de Vacunas, las cuales ya habían sido aprobadas por el Senado días atrás. Lo que permite este proyecto de ley es abrir la posibilidad de negociar las vacunas fuera del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud y el mecanismo COVAX, agilizando los procesos y trámites para el programa ampliado de inmunización, sobre todo teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por el coronavirus. El esfuerzo que hacen los sistemas sanitarios del mundo, el esfuerzo que hace la sociedad en base al confinamiento social, a las medidas de aislamiento social, tienen como gran esperanza la generación de vacunas que prueben una verdadera efectividad. Dentro de ese marco, presidente, es fundamental que nosotros hagamos las adecuaciones legales y presupuestarias para prepararnos para la adquisición de estas vacunas. Velando naturalmente, presidente, que en base a las ofertas que vayan existiendo, que aquello adquirido sea lo que mejor beneficio pueda traer a la salud de los compatriotas a la hora de enfrentar esta tremenda epidemia. Contar con los fondos dentro del presupuesto general de gastos de la nación nos va a garantizar tener acceso a ellas de manera gratuita. Esto constituye definitivamente un derecho humano que todos los paraguayos debemos de reclamar. Le diría al ministro de Salud que vea todas las posibilidades para tratar de conseguir lo más pronto posible las vacunas que son efectivas para la población. Porque estamos viviendo el peor momento de esta pandemia. Este proyecto, que es de iniciativa parlamentaria, modifica los artículos 24 y 30 de la Ley 4621 Nacional de Vacunas y se deriva al Poder Ejecutivo para su consideración. Días previos, autoridades de salud pública habían expresado su conformidad con esta intención, pues permitirá acelerar los plazos. Se estima que la vacuna contra el COVID-19 llegaría recién para el segundo trimestre del 2021 y alcanzaría al 30% de la población paraguaya. Bueno, y una información que abre de alguna manera un debate, porque a partir de ahora la evaluación psicológica no se tendrá en cuenta para aquellos aspirantes a convertirse en policías. Eso dieron a conocer desde la ICEPOL. ¿Por qué es realmente llamativo? Porque según las últimas pruebas, más de 2.600 aspirantes no pasaron el test psicotécnico. Mediante una resolución firmada por el comandante de la Policía Nacional se modificó el artículo 31 del reglamento de admisión a la Academia de Policía, en la cual se cita que el test psicotécnico ya no será eliminatorio, sino de carácter preventivo. Efectivamente, una resolución recientemente firmada al día de la fecha por el señor comandante de la Policía Nacional, en el que modifica parcialmente el artículo 31 del reglamento de admisión para las unidades académicas del ICEPOL. Y específicamente habla esa modificación sobre una modificación parcial que guarda relación al resultado del test psicotécnico. Muy por el contrario, como muchos están interpretando y lastimosamente mal informando a la ciudadanía, esta modificación no deja sin efecto ningún reglamento del proceso de admisión. Lo que habla esta modificación es de una modificación parcial en cuanto que el resultado del test psicotécnico sí tiene valor y se tendrá su utilidad
en el momento o al momento que el postulante ingresa a una de las unidades académicas. Para contextualizar, Víctor Balbuena, postulante, ha obtenido una calificación de no se adecua al perfil psicológico requerido por el ICEPOL. Con esta modificación, Víctor Balbuena tiene la chance de continuar el proceso de admisión hasta el médico, que es el siguiente paso. Si Víctor Balbuena pasa el examen médico, entonces está habilitado a pasar a la prueba física y luego al test de conocimiento. Supongamos que Víctor Balbuena tiene una patología X determinado psicológicamente, pero ingresó, pasó todas las pruebas, ingresó. Víctor Balbuena está obligado a someterse a un examen psicotécnico o a una terapia psicológica una vez ingresado a una de las dos unidades académicas. Si Víctor Balbuena se rehúsa a hacer el tratamiento, entonces lastimosamente tendrá que abandonar otra vez las instalaciones del ICEPOL. Si se somete a ese examen o a esa terapia y se sana, porque se puede sanar, entonces continúa, pero debe someterse sí a una terapia psicológica. Si no tiene cura, si los doctores y los profesionales dicen que Víctor Balbuena no puede, a pesar de que siguió la terapia, no puede ser policía por tales cosas, que ellos tendrán sus parámetros, entonces tendrá que Víctor Balbuena abandonar otra vez el instituto. Esta modificación no le priva al postulante a continuar, por eso dice el reglamento que será de orientación, orientativo, de evaluación, para determinar, para detectar una patología en Víctor Balbuena. Esta modificación llamó la atención debido a los diferentes casos de gatillo fácil en los que muchas veces se vieron involucrados algunos uniformados y por lo que siempre... Nata Cáceres, siguiendo muy de cerca este lamentable hecho que de alguna manera afecta a una familia que sigue en búsqueda de su ser querido. Nata, ¿cómo estás? Buen día. Sí, buen día, Sole, saluda a Rolando, también a todos los televidentes. Continuamos aquí en la zona de Villa Lisa, donde ya están también presentes los bomberos de la 9ª compañía de Villa Lisa. Estamos con Artemio Vázquez, voluntario, digo bien. Bueno, ¿cómo van a reactivar, digamos, lo que es esta búsqueda? Del otro lado, hay una altura muy importante de este cauce y evidentemente ustedes requieren de un equipo especializado para poder adentrarse también y no poner en riesgo la integridad de los bomberos. Sí, en estos momentos estamos esperando un equipo de la unidad de salvamento y rescate. Porque tenemos acá 300 metros, tenemos que nos resta para la búsqueda. Como está diciendo, hay una profundidad de 2 a 3 metros. Tampoco puedo arriesgar al personal a adentrarse sin el equipo requerido. Lo que vamos a hacer, llega el equipo, nos adentramos, vamos a empezar una búsqueda de forma profunda hasta llegar a la desembocadura del río. Creemos que podríamos encontrar el cuerpo ahí. ¿Este equipo ya fue convocado, ya está en camino? ¿Qué sabe al respecto? Sí, ya me comuniqué con los superiores, me han confirmado que están en camino. Están llegando otras unidades más, ya que nosotros como somos voluntarios también, algunos están en laborales. Pero vamos dentro de contados minutos, a empezar ya la búsqueda. Bueno, aparte de ustedes también están ya agentes de la policía, de la prefectura naval también uniendo fuerzas para esta búsqueda. Claro, creo. En el sector del río creo que está ya la Marina con la prefectura ya en trabajo intenso de búsqueda. Ahora lo que nos resta este sector en la parte de bomberos, que como te digo, 300 metros a partir del otro lado vamos a hacer la búsqueda. Muchísimas gracias. A la orden.
Bueno, ahí teníamos los detalles ya del trabajo que van a encarar también los bomberos voluntarios, por lo menos en este sector, ya que los de la Prefectura Naval están realizando su recorrido en la zona del río Paraguay, Sol y Rolando, un patrullaje bastante extenso, por cierto, porque irán desde Villaliza hasta la zona de Villeta, quizás Alberdi también decía que iban a abarcar, y el equipamiento también que requieren los bomberos voluntarios convocan a una unidad especializada para poder adentrarse, teniendo en cuenta la profundidad del cauce, y sin los equipamientos correspondientes no se pueden arriesgar tampoco a entrar porque es bastante peligroso. Los familiares también entendemos el dolor porque están esperando más de 24 horas ya para poder encontrar el cuerpo. Inclusive el papá en un bote estuvo adentrándose ya en la zona del cauce, y como decía el voluntario, solamente 300 metros más faltarían buscar antes de llegar a la desembocadura en el río Paraguay. Así que vamos a estar atentos con respecto a la unidad que está en camino, y una vez que traigan los equipos también van a descender en esa zona que es mucho más profunda y de difícil acceso, para ver si en el transcurso del día pueden encontrar entonces el cuerpo de César Daniel Fariña, este joven que desapareció ayer cerca de las 7 de la mañana cuando cruzaba a bordo de su motocicleta uno de estos fuertes raudales donde finalmente terminó siendo arrastrado Sol y Rolando. Bueno, Nata, muchísimas gracias. Una lástima tener que estar hablando de esta situación por una condición climática, ¿no? No es la primera víctima de los raudales. Gracias, Nata. Hasta luego. Y ya lo tenemos en comunicación al señor Osvaldo Morínigo, titular de la Asociación de Agencias de Viajes y Empresas de Turismo. Osvaldo, ¿cómo te va? Buen día. Rolando, buen día. Un saludo también para Sol, que está contigo, tengo entendido. Exactamente. Bueno, Osvaldo, queríamos hablar con respecto a esta situación y lo que están dando a conocer desde la ASATUR, este rechazo contra las condiciones que ahora se quieren generar dentro de todo con los vuelos. ¿Nos explicas un poco en qué consiste? Solange, un gusto charlar con ustedes. Buen día también a todos. Y disculpen la desprolijidad, pero como estamos en actividad y en movimiento, me están encontrando en el auto, así es que mil disculpas por eso. En primer lugar, quiero aclararles de que realmente yo no soy ya titular de la ASATUR. Ya a partir del 2019 otra comisión directiva tomó acciones, pero eso no quita que estemos activando siempre en pro y en lucha con los intereses del gremio, y más aún en estas condiciones en las cuales ya hace aproximadamente 9 meses que estamos parados sin ninguna actividad por el tema del COVID. Eso hace de que en cierta medida también nos estemos resguardando en cierta medida de muchas cosas. Tenemos que destacar que el apoyo que hemos tenido de parte del gobierno también ha sido muy bueno y nos ha acompañado en todo lo que nosotros estábamos trabajando, principalmente salvaguardando los puestos de trabajo y algunas otras actividades de la empresa. Aclarando eso, quiero decirles que realmente lo que se presentó en este momento es una intención de establecer una modalidad de contrato de una compañía aérea, que eso no le quita el derecho de establecer su forma de hacer negocios. Al contrario, estamos en la libertad del negocio, en la libertad del comercio, y esa es una de las garantías que ofrece también la misma Constitución. Por lo tanto, cada uno tiene la libertad de elegir su sistema de comercialización. Lo que nos sorprende un poco es la intención de que se pueda, a través de un contrato mediante, tratar de eludir lo que por ley establece el artículo 2828 del año 2005 en su artículo 33, inciso F, de el otorgamiento de un comisionamiento por la intermediación de la venta de boletos aéreos de las compañías aéreas a través de las agencias de viajes. O sea que las compañías aéreas
no están obligadas a tener que trabajar exclusivamente por ese canal de negocios. Pero si utiliza ese canal de ventas, en las cuales también está establecida a través de un modo de trabajo dirigido o verificado por IATA, que es la institución que nuclea a todas las compañías aéreas, hace de que cuando se comercializa dichos boletos a través de esas compañías aéreas, esas agencias de viajes habilitadas por la IATA, nuestra ley en cierta medida da el 6% de comisionamiento a estas agencias, a estas empresas intermediadoras, solamente en el caso de la intermediación. Pero las compañías aéreas no están obligadas ni exigidas. De hecho, muchas compañías aéreas tienen sus plataformas, tienen sus mecanismos de ventas web o otros canales en las cuales no necesariamente eso se hace a través de agencias de viajes. Pero en el caso de la intervención de una agencia de viajes habilitada por la IATA, la ley establece un comisionamiento del 6% sobre dicha venta, que lógicamente eso está también basada en que no los impuestos, las tasas y cosas así no están comisionadas, sino solamente lo que implica la tarifa del boleto. No sé si me entienden. ¿El condicionamiento de renunciar al 6% de la comisión y recibir tan solo 1% para ustedes es inviable? Rolando, yo creo que en cierta medida esta pandemia nos afectó a todos a nivel mundial. Valoramos y reconocemos el esfuerzo que hace cada una de las empresas, sean multinacionales, sean grandes, sean pequeñas, fuese cual fuese el tamaño de las empresas, todos hemos sido perjudicados en cierta medida por esta pandemia. Lo que nosotros pretendemos, lo que nosotros esperamos es que justamente podamos en cierta medida sentarnos a dialogar, ¿verdad? No tomar decisiones en forma unilateral, porque la pandemia nos ha hecho también la gimnasia de poder sentarnos, reunirnos y establecer mecanismos que nos puedan salvaguardar los intereses generales, ¿verdad? Entonces, lo que a nosotros nos desconcierta realmente es de que en una forma unilateral se haya tomado la determinación, que están en todos sus derechos, reitero, tienen todo el derecho de establecer su sistema de comercialización. En ese sentido no hay ningún problema, eso se respeta. Pero lo ideal hubiese sido sentarnos en una mesa, establecer algún diálogo, establecer algún condicionamiento básico. Por ejemplo, los alquileres han sido renegociados, por ejemplo, en muchos sentidos. Los sueldos, los salarios han sido subvencionados. Y eso lo hicimos mediante mesas de diálogo. Y lo ideal hubiese sido que formemos parte de esa decisión, y yo creo que las empresas no hubiésemos tenido ningún inconveniente de sentarnos a charlar y establecer un sistema que beneficie a todos. Pero una disposición unilateral es lo que nos ha sorprendido. A nosotros nos ha tomado, digamos, por la espalda, y eso hace de que en una situación en la cual no tenemos casi ningún tipo de actividad o movimiento, y lo poco o mucho que se puede hacer serían cuando los vuelos se empiecen a restablecer, entonces hace de que de alguna forma es un perjuicio muy grande en el caso en que se llegue a concretar el tema del incentivo o el otorgamiento de un plus de 1% por esa venta de pasajes. ¿Se imaginan? De 6 bajar a 1%. Es realmente muy perjudicial, ¿verdad? Cuando todo el mundo estamos haciendo un esfuerzo tremendo para poder solidarizarnos y llevar adelante este negocio. En ese sentido, Osvaldo, ¿ves apertura por parte de ellos para que se pueda generar ahora una mesa de diálogo, de alguna manera exponer esta situación? Yo creo que sí, Solange. LATAM es una empresa muy, muy grande. Todas las compañías aéreas, de hecho, que tienen sus riesgos, tienen su parte operativa, y realmente creo y considero de que se va a dar ese diálogo. Yo creo que la mejor herramienta en estos tiempos es el diálogo, y yo creo que en cierta medida eso se va a dar, se va a llegar a solucionar, pero lo más importante para nosotros es que realmente formemos parte en esa decisión, formemos parte en el sentido de trabajar, de comprometernos
y establecer juntos un sistema que nos pueda beneficiar a todos y que en ese sentido podamos también seguir trabajando, seguir operando y facilitando un canal de intermediación en el cual no solamente dicho por las empresas, sino por las mismas compañías aéreas, el 80% de la comercialización de los boletos en Paraguay se canaliza a través de las agencias de viajes. Por lo tanto, ese número de 80% debe ser un número muy importante para que las compañías aéreas consideren de que esa mesa de diálogo es necesario solo. O sea, que eso se tiene que dar. Yo confío en la capacidad, en la inteligencia y en la astucia de las compañías aéreas de sentarnos a dialogar, porque ese canal de venta no se puede menospreciar. Un 80% del mercado a través de agencias de viajes. ¿El Estado también puede entrar a intervenir en esto, Osvaldo, para mediar de alguna manera en algo que ustedes están en desacuerdo en estos momentos? Rolando, el Estado hoy es uno de los pilares fundamentales del sostenimiento de lo que es el control de la pandemia. El Estado hoy es una base muy importante para tranquilizar a los empleados. Yo creo que se han dado pasos muy buenos, excelentes, algunos seguramente con sus errores, desde luego no vamos a empezar a discutir, pero si uno no hace, tiende a equivocarse, pero si uno no lo hace es peor, ¿verdad? Y hoy en día el Estado más que nunca tiene la obligación, porque nosotros consideramos que el Estado forma parte en cierta medida como socio de esta compañía aérea que está pretendiendo imponer ese tipo de contrato, ¿verdad? Por lo tanto, el Estado forma parte de esa empresa, de esa sociedad, y debería más que nunca y con más razón hoy tratar de establecer esa mesa, tratar de hablar, de dialogar y llegar a un resultado o algunas condiciones que puedan favorecer a ambas, a todos los actores que intervienen en este caso, ¿verdad? Yo creo que el Estado debería hoy en ese sentido estar acompañando esta mesa o este diálogo e impulsando más bien ya en cierta medida este diálogo. Osvaldo, te agradecemos por tu tiempo, vamos a estar seguramente en contacto, esperemos que avancen, que esto se dé de alguna manera en un marco en que ambas partes puedan encontrar un punto medio, así que bueno, y mucha fuerza para todo el sector turístico que realmente de a poco se va levantando, así que mucha fuerza para ustedes. Muchísimas gracias, Rolando. Sol, para ti el cariño grande, conoces lo que es nuestro trabajo. Así es que yo considero de que va a primar la inteligencia y la capacidad de diálogo, y esto se va a resolver sin duda. Yo no tengo duda que esto se va a resolver para bien, así es que confiemos en que esto se va a solucionar cuanto antes. Tenemos tiempo hoy para poder trabajarlo e implementarlo de alguna forma. Y si hay que hacer las correcciones, yo creo que se pueden hacer a medida que se van inventando. Pero yo creo que el diálogo es la solución en este sentido. Muchísimas gracias a ustedes. El hecho de hacer un nuevo juicio oral y público significa obtener un nuevo tribunal. De hecho, ahora el expediente tiene que pasar a sorteo, se tiene que conformar un nuevo tribunal con otras 3 personas completamente diferentes, y esas personas tienen que fijar una fecha de juicio. O sea, nadie en el tribunal dudó de que el hecho ocurrió, porque de hecho hay demasiadas pruebas y es un caso muy atípico en el sentido de que en la mayoría de los casos de acoso sexual no suele haber la carga probatoria. Aunque le condenaran a la máxima instancia, porque también podrían condenarle a una pena de multa, digamos, no va a ir efectivamente privado de libertad. Bueno, vamos a hablar de esta información. La pregunta es, ¿cuánto mueve el negocio ilegal de venta de bebidas alcohólicas en nuestro país? Hablamos del contrabando de alcohol. Según las estimaciones de los abocados al rubro, mueve cientos de millones de dólares. Y en estos últimos tiempos, la lucha ha sido cada vez más frontal contra este tipo de casos.
Alrededor del 15 al 20% del alcohol que consumen los paraguayos son productos que llegan de contrabando a nuestro país. Según las estimaciones de Fernando Torres, director de Asuntos Corporativos de Cervepar, desde el sector hablan que el contrabando de bebidas puede mover unos 150 millones de dólares por año aproximadamente, en base a datos del 2018. La empresa Euromonitor Internacional había medido en el año 2018 y estimó que el volumen del mercado de alcohol ilegal movía 75 millones de dólares al año en Paraguay. Ese número ha venido creciendo. Euromonitor Internacional no actualizó esa cifra hasta ahora, pero nuestras estimaciones proyectan al menos una duplicación de esa cifra, ¿verdad? En este último tiempo. Recordemos que la devaluación del peso argentino y la devaluación del real hacen que los productos que están del otro lado de la frontera tengan mejores precios por la cuestión del cambio de las monedas, y eso es un atractivo importante para los productos de contrabando en todas las categorías. Entonces, nuestra estimación es esa. Nuestra estimación es que hoy el mercado de contrabando de bebidas alcohólicas mueve algo alrededor de 150 millones de dólares, es un número importantísimo que obviamente afecta al sector formal, que ha venido trabajando ante muchas adversidades en este año de pandemia, pero también afecta a las recaudaciones fiscales, que sabemos que están hoy necesitadas más que nunca de todos los recursos disponibles. Durante la cuarentena total, el contrabando se vio bastante resentido, pero con la llegada de las fases de la cuarentena inteligente, no solo se reactivó la economía, sino también el ingreso de alcohol a gran escala y sin ninguna autorización. La última restricción de venta permitida solo hasta las 10 de la noche aumentó la brecha de desigualdad entre formales e informales. Cuando estábamos en marzo y las fronteras se cerraron, casi que podríamos decir que fue el momento perfecto en donde vimos un mercado prácticamente libre de contrabando, porque al parecer hasta los contrabandistas respetaron la cuarentena o respetaron el no desplazarse. Sin embargo, eso por el mes de mayo empezó de vuelta a cobrar vida de vuelta, y en la medida que pasó el tiempo, ese movimiento fue intensificándose. A ver, nosotros a partir de hace unas 2 semanas estamos en una restricción horaria de venta hasta las 22 horas, cosa que se viene respetando en todos los canales de venta que nosotros conocemos, que son los formales, pero sí sabemos que hay muchos puestos de venta informal que no respeta no solamente el horario, sino no respeta nada, ¿verdad? Entonces es un problema que realmente tenemos, porque es una desventaja. Hay mismo la asociación de despenseros les puede contar, hay despensas que operan en la formalidad y enfrente tenés un puestito de venta totalmente precario que vende cualquier cosa a cualquier horario sin ningún comprobante, sin nada, ¿verdad? Entonces hay una desventaja que se siente y que genera una incomodidad en el ambiente, ¿verdad? Una incomodidad en donde las reglas son para algunos y no para todos, ¿verdad? Los productos que más ingresan son cervezas del lado brasileño y vinos y sidras de Argentina. El alcohol de contrabando permea mayormente en Ciudad del Este, Saltos del Guairá y Asunción. Si bien el volumen de ventas a fin de año es elevado en el Paraguay, la mayor tajada va a parar a los contrabandistas, hecho que preocupa de sobremanera a la industria nacional. Ayer se desarrolló la cumbre del Mercosur. Uruguay asumió la presidencia pro tempore. Uno de los puntos destacados y que afecta a nuestro país guarda relación al pedido que realizó el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a su par de Argentina, Alberto Fernández, solicitando la apertura de las fronteras. Estimado presidente Alberto Fernández, Paraguay también aspira a la reapertura paulatina de las fronteras con todos los países. Le pido por favor considere abrir nuestras fronteras teniendo en cuenta que las políticas que hemos tomado de generar conciencia al interior de nuestros pueblos. Invitamos a que nos acompañen a través de las redes sociales y que por supuesto también nos sigan online. El clima a esta hora con esta característica: 25 grados 6 décimas, mucha humedad, viento sur. Para la tarde podrían presentarse precipitaciones, máxima de 31, y para la noche entre 28 y 24 grados. ¿Qué dice meteorología en el pronóstico extendido? Veamos qué es lo que se espera. Para el día viernes, probabilidad de precipitaciones y tormentas eléctricas, máxima de 34 en Asunción y Gran Asunción, al igual que
que en otros puntos de Central, sábado mínima 25, máxima 37, 21 y 30 para el domingo. Para el lunes condiciones similares. Todos estos días podrían tener esta característica de lluvias y tormentas. Hablando de las condiciones del clima, hablamos también de esta alerta meteorológica que ya está en el sitio web de la Dirección de Meteorología, que indica tiempo severo para algunas zonas del país y queremos repasarlo para que tengan en cuenta. Hablamos de lluvias con tormentas eléctricas moderadas, ráfagas de viento moderadas a fuertes y con menor probabilidad la ocasional caída de granizos. Núcleos aislados se encuentran afectando el área de cobertura, se estaría desarrollando durante esta mañana, y hablamos de que los departamentos afectados serían el sur de Amambay y Canindeyú, así que a tener en cuenta la gente del este de la región oriental que podrían tener estas condiciones severas. Sensation, sentimental confusion. Used to say I like Chopin. Love me now and again. Whoa, rainy days never say goodbye to desire when we are together. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, utilizó sus redes sociales para hacer un anuncio muy importante. Dio a conocer el decreto 4.484, donde autoriza el pago de una compensación económica complementaria en este mes de diciembre para 98.381 trabajadores formales que fueron suspendidos en sus contratos laborales de forma temporal. Esto sería como un aguinaldo que van a recibir. Ya se han realizado más de 449.000 liquidaciones, pagos en concepto de compensación por suspensión de contratos, pero además se han realizado otras compensaciones importantísimas, como compensaciones por aislamiento en un número de más de 25.000 trabajadores. También las compensaciones por vulnerabilidad y compensaciones por COVID positivo, que han sumado estos beneficios y esta protección que hemos podido construir desde esta articulación y con una mirada clara del presidente de la República, desde la propia propuesta de la ley de emergencia, de proteger la salud y los empleos del Paraguay. Como bien dijo también la ministra, estamos trabajando muy de cerca con las autoridades nacionales del Congreso para cuanto antes poder llevar adelante no es la postergación, más bien la prolongación del artículo, y que pueda permitir el pago en los meses de enero, febrero y marzo del 2021 y dar esa tranquilidad así a los empresarios y a todos los trabajadores formales. Es una apuesta muy fuerte que hace el gobierno nacional a la protección de todos los trabajadores formales. Vamos hasta el este del país, en donde un nuevo hecho de inseguridad ocurrió en el barrio San Alfredo de Ciudad del Este. Delincuentes llegaron a bordo de biciclos y a punta de arma de fuego solicitaron a todos los que estaban en el interior de una casa de apuestas lo recaudado. Finalmente lograron alzarse con más de 1 millón de guaraníes. A las 12:45 horas aproximadamente, en este local ocurrió un robo a mano armada con herida de parte de 2 personas de género masculino, quienes ingresaron al lugar como clientes, simulándose clientes. Una vez en el lugar, estas personas, armas de fuego en mano, le redujeron al encargado del local y al guardia de seguridad. Y en ese mismo momento, el personal policial ingresó también al local como cliente. El efectivo policial vino como cliente acá. Efectivamente, él llegó como cliente acá. ¿Estaba cumpliendo sus funciones? El personal estaba libre de servicio, en su día libre vino como cliente. Y al ingresar en el local, estos delincuentes le dispararon con armas de fuego en el muslo lado izquierdo, hiriéndole de esa manera.
Posteriormente fue auxiliado rápidamente y derivado al hospital Tesain, en donde se encuentra en este momento en cirugía. Ya, también al encargado tengo entendido que sufrió algunos golpes. Estos delincuentes actuaron de manera muy violenta, comisario. Sí, efectivamente, según manifestaciones del guardia de seguridad le redujeron y le metieron al baño, le encerraron todo al baño y ¿Cuántos más o menos funcionarios había, comisario? Y estaba el encargado de la caja y el guardia de seguridad y 2 o 3 clientes más. Le encerraron en el sanitario y le despojaron también al guardia de su arma de fuego y se apoderaron del dinero que se encontraba en la caja, cuyo monto aproximado sería 1 millón de guaraníes. 1 millón de guaraníes. Según manifestación del encargado. Ya, bueno, y se dieron a la fuga también. Ellos estaban con casco protector, pues. Sí, efectivamente, ellos estaban a bordo de una motocicleta presumiblemente de la marca Kenton GTR color rojo y se dieron a la fuga hacia esta avenida Amado Benítez. Ya, el efectivo policial, ustedes tienen entendido que se encuentra ya justamente en el centro asistencial. El pronóstico todavía no se sabe el estado de salud. Sí, nosotros mismos le auxiliamos en la patrulla, le derivamos al hospital Tesain, en este momento está en cirugía. Le pegaron, pero ahí por su cabeza nomás, porque no fue nada de herida de bala ni nada. Sí, vos estabas cuando ocurrió este hecho, vos sos funcionario acá, ¿verdad? Sí, soy funcionario. ¿Cómo llegaron? Explícame un poco cómo fue todo este suceso. Y uno llegó así solo, caminando así normal, llegó y después el otro, según se contó acá lo que vieron, el otro llegó después ya. O sea, primero uno entró simulando ser cliente. Sí, así mismo. ¿Tenía tapabocas puestas, casco protector? No, casco no, pero... Tapabocas. Tenía tapabocas. Bueno, sí. Y después el otro ingresó. Sí, así mismo. ¿Y después qué pasó? ¿Ya desenfundaron su arma? Sí, ahí un ratito. Volvemos a hablar de esta situación que nos preocupa a todos, la pandemia en nuestro país, los números que van en aumento, los últimos informes generan mucha preocupación, la situación también principalmente en terapia intensiva, sí. No solamente en lo público, en lo privado también, y ya lo tenemos a la doctora Leticia Pinto para saber cómo hoy amanecimos, cuál es nuestra situación. Doctora, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están Rolando, Sol y a toda la audiencia? Bien, doctora, preocupados porque estábamos viendo la situación que los hospitales privados también están bastante cargados ya con pacientes que son derivados del sector público. ¿Cuál es la cantidad de ocupación que se tiene hoy en este sector de las personas que fueron trasladadas de los hospitales públicos? Sí, les cuento, hoy tenemos 32 pacientes en el sistema privado, pero vamos a tener movimientos. Hay pacientes que están de alta y otros pacientes que están estables, que si ya se los puede trasladar. También tenemos un poco de camas hoy en el sector público, tenemos unas 5 camas libres, entonces vamos a hacer cambios de pacientes, por llamarlo de una manera. Los pacientes que están en el privado van a pasar ahora a los que están estables y de alta, van a salir de alta, y los que están trasladables se van a ir a las camas del Ministerio de Salud, camas públicas. Cuando hablamos de esa distribución, directora, en los casos de las camas en el sector privado, ¿hablamos todos de aquí, de Asunción, Gran Asunción, otros puntos del país? Tenemos camas aquí en Asunción, en área central también, porque tenemos en San Lorenzo un hospital, y tenemos en Ciudad del Este. Tenemos 2 hospitales en Ciudad del Este con el convenio, que aún podemos decir que en Ciudad del Este aún no utilizamos el convenio hasta hoy, no hubo ni un paciente derivado al sector privado. Estos espacios que van dándose y esta reubicación que se va a hacer en las próximas horas, ¿es porque los pacientes recibieron de alta o lastimosamente fallecieron, por eso dejaron estos espacios, doctora? Y las dos cosas, Rolando. Hay pacientes que salieron de alta, que están saliendo hoy de alta, y hay otros pacientes que fallecieron. El movimiento en terapia intensiva es muy dinámico. Hay gente, por ejemplo, que está en la urgencia o que están en una sala internados y se descompensan y tienen que pasar a terapia intensiva. Entonces, en terapia intensiva se ven los pacientes que están más estables y esos salen a una sala, digamos, intermedia, y así ingresan los pacientes que están en las salas de internación normal a terapia intensiva en un hospital. Siempre hablamos de la franja etaria
directora, de personas de mayores de 60 o también personas más jóvenes que de alguna manera se han sumado a las cifras en las últimas semanas? Y mira, si vemos nosotros las estadísticas, podemos ver que la mayoría son personas mayores de 60 años las que fallecen, pero si nos fijamos bien, teníamos un tiempo donde no había casi nadie entre 40 y 60, eran pocos, y mucho menos lo que eran entre 20 y 40, y sin embargo ahora tenemos gente menos de 20, entre 20 y 40 que están falleciendo. Tenemos un aumento de esos casos, lo que te da la pauta de que hay, y llama la atención también, que en terapia intensiva ahora hay muchos pacientes internados que no tienen patología de base y son menores de 40 años. Ahora, doctora, ¿cuánto es el tiempo? Sabemos que cada paciente tiene su historial y se desenvuelve de diferentes formas, pero ¿cuánto es el promedio de tiempo que un paciente permanece por lo general en una unidad de terapia intensiva? Bueno, en instantes volvemos con la doctora Leticia Pintos. Enseguida vamos a volver con ella. Me llama la atención esto, ¿no? Decir que... Pacientes es... Doctora, no se escucha, ahora retomamos la señal. Hola. Ahí sí te escuchamos, doctora. Sí. Ahora que... sí. Te consultaba por el promedio de tiempo que permanece una persona internada en terapia intensiva. Ok, para los pacientes COVID el tiempo promedio es de 15 días. Los pacientes que entran a respirador normalmente tardan 15 días en salir de terapia intensiva si todo va bien. Los pacientes que se complican pueden quedarse hasta 22 días. Tenemos pacientes que están hace más de un mes y medio en terapia intensiva porque no pueden salir del respirador, porque están necesitando un soporte renal, o sea, están necesitando de hemodiálisis. Son pacientes más complejos, entonces duran más tiempo en terapia intensiva. Y tenemos pacientes que, digamos, se les hace el aguante por 20 días y luego terminan falleciendo de una sobreinfección dentro de las terapias intensivas también. Doctora, sobre ese punto quería consultarte porque estuve leyendo en estos días, no solamente acá en Paraguay, sino en otros países también, ese acompañamiento con hemodiálisis. Quería entender un poco si eso forma parte del proceso. La mayoría de los pacientes se somete a esto. ¿En qué circunstancias van a hemodiálisis? Les cuento. El paciente con coronavirus es un paciente que tiene una situación que se llama hipoxemia, que baja el nivel de oxígeno. Y esa bajada de nivel de oxígeno no solamente afecta a los pulmones, afecta al corazón, afecta al riñón. Y si vos tenés, por ejemplo, sos hipertenso, quiere decir que tus arterias están un poco más duras. Y cuando le falta oxígeno, eso se suele complicar y eso lleva a una falla renal. Entonces, tenemos muchos pacientes con coronavirus que desarrollan una falla renal. Al no tener oxígeno el pulmón, el corazón también se ve sufriendo por eso y hace que el oxígeno también afecte el sistema renal. Entonces hacen una falla renal y terminan necesitando hemodiálisis. Hay muchos pacientes que hacen falla renal pero conservan, digamos, la diuresis, o sea que orinan bien y no necesitan diálisis y se recuperan después. Pero hay otros que sus valores y no solamente por la falla renal, a veces la bajada de oxígeno en la sangre produce una situación que se llama acidosis y hay veces que a los pacientes se los dializa para sacar ese ácido del cuerpo, no porque sea justamente o totalmente una falla renal, sino por la acidosis y se recupera posteriormente. Doctora, también vimos en estos días que lastimosamente el gremio perdió a varios colegas también que de alguna manera no resistieron a esta enfermedad. Me imagino que es un golpe fuerte para ustedes también que están ahí en la línea de frente luchando todos los días contra esta enfermedad, al tiempo de que los leemos siempre, ¿verdad?, pidiendo conciencia a la gente porque la situación no está nada buena. Realmente es muy duro para los médicos perder a colegas. Y yo me veo en la situación de que mis colegas tienen que intubarle a sus compañeros, por ejemplo, a sus amigos. Y eso es muy, muy difícil.
es un golpe muy duro, porque no solamente médicos, también enfermeros, tenemos muchos enfermeros que están internados, tenemos colegas que también están internados, algunos mejor, otros están estables pero no recuperan del todo. Y bueno, y es una lucha, y realmente es una lucha, y te produce una especie de bajón cuando vos decís, nosotros estamos peleando a un lado la batalla y sin embargo del otro lado no tenemos el apoyo que deberíamos tener, en el sentido de que la gente no toma conciencia. No sé si porque la población es mayormente joven en el país, parece que no toma conciencia de la gravedad del asunto. Porque no es lo mismo enfermarte de dengue o tener una influenza que tener coronavirus, por el tipo de lesiones progresivas que produce el virus. Y me sorprende más cuando sigo escuchando el virus no existe, o sea, es medio complicado y es difícil. Y yo siempre les animo a los colegas porque realmente hay días que uno se siente frustrado. Esa es la palabra. Doctora, sí. Simplemente, justamente con respecto a esto que usted dice, el COVID no es una influenza, no es dengue, tiene otras características. Sabemos, por experiencia de gente muy cercana, las secuelas que están transitando. ¿Qué es lo recomendable desde salud? Hacerse los chequeos una vez de tener el negativo. ¿Cómo seguir luego del COVID? Porque es importante también cuidarse mucho después. Sí, tenemos muchísimos casos de gente que ya tuvo hace un mes COVID y sigue con las secuelas. Lo que pasa es que el daño pulmonar tarda en recuperarse. Entonces, uno se queda con esa secuela y tienen que hacer ejercicios respiratorios, tienen que consultar posteriormente con un neumólogo para hacerse una espirometría, que es un estudio para saber hasta dónde funciona la funcionalidad y ver qué se puede hacer después. Hay muchas personas que se quedaron con los PAF que se suelen usar en crisis asmática, aunque nunca hayan tenido, se quedan con eso, y sobre todo hay que hacer énfasis en que hay que hacer fisioterapia respiratoria. Hay que trabajar los músculos respiratorios para poder recuperarse un poco más rápido. Doctora, sigue dándose que los pacientes ya llegan directamente para UTI. Esto sigue siendo una constante, que ya llegan en grave estado y van directo a las unidades de terapia intensiva. Tenemos muchos pacientes que llegan, no son la mayoría, pero hay muchos pacientes que llegan graves a las urgencias y que ya tienen que ser inmediatamente intubados y trasladados a una terapia intensiva. Tenemos, si te digo, de los 20 pacientes que entran a terapia intensiva todos los días, de diversas causas, no solamente COVID, tenemos un movimiento de 20, 25 pacientes por día de cuadros respiratorios, a confirmar algunos que sean o no COVID, y unos 5 o 6 son los que llegan a la urgencia graves, que se los tiene que intubar y necesitan terapia intensiva. Por eso les digo que a veces ingresan sin el hisopado positivo y se confirma a las horas de que son positivos. Doctora, le agradecemos muchísimo por su tiempo, apelamos a la conciencia ciudadana, sabemos del trabajo que realizan ustedes, pero nosotros como ciudadanos tenemos que hacer el nuestro. Así que, para cerrar nada más, el mensaje a la ciudadanía. Gracias, y por favor, no se cansen ustedes también de nosotros de seguir insistiendo con las medidas de prevención. Yo creo que en algún momento la gente nos va a entender y va a ver lo grave de la situación, que si no nos ayudamos todos no vamos a salir de esto muy rápido. Y cuídense y felices fiestas. Doctora, para usted también mucha fuerza. 10 de la mañana, 21 minutos, avanzamos en este día. Exactamente, ya vamos rápidamente hasta Mariano López, está trabajando en vivo y en directo. Hola Mariano, ¿cómo estás? Hola Rolando, ¿qué tal? El saludo a vos, a todos los televidentes. Mucha atención. Nos encontramos en el comando de las fuerzas militares. En estos momentos aquí se reúne el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. También se reúne aquí el ministro de Salud,
Julio Mazzoleni. Además participa de este encuentro el ministro del Interior Euclides Acevedo y el ministro de Defensa Bernardino Soto Estigarribia. Hablamos de una reunión fuera de agenda aquí en el Ministerio de Defensa, en el edificio que está al lado, sobre la calle Mariscal López. Se estaba realizando un acto de egreso y posteriormente de allí estas altas autoridades, entre ellas el propio presidente de la República, se trasladaron aquí al comando de las fuerzas militares para llevar adelante esta reunión. Una reunión, Rolando Sol, que podemos suponer hará referencia, por ejemplo, a las nuevas disposiciones que entrarían a regir a partir del 20 de diciembre. ¿Y por qué se sustenta esta idea? Porque el último decreto firmado por el Poder Ejecutivo del 6 de diciembre entraba en vigencia, recordarán, del 7 de diciembre hasta el 20 de diciembre. Este decreto a nivel país, en ese mismo tiempo también salía un decreto especial para cada cupé, pero estamos hablando de este decreto más general que abarcaba todo el territorio de la República, haciendo referencia a actividades varias. 20 de diciembre era la fecha límite que daba ese decreto, es decir, este domingo se tendría que dar ya a conocer un nuevo decreto desde el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, atendiendo a la proximidad también de las fiestas de fin de año, reitero, la principal hipótesis y lo que nos decía aquí la gente de prensa de Presidencia de la República es que están conversando sobre esas nuevas restricciones, nuevas medidas que se estarán tomando a nivel país. Entre ellas, por ejemplo, lo que tiene que ver con la circulación de personas, entre ellas lo que tiene que ver con el tema transporte hacia el interior del país, entre ellas lo que tiene que ver con el control en ruta que eventualmente se realizaría. Así que estamos muy pendientes, reitero aquí en el comando de las fuerzas militares se lleva adelante esta reunión. Así también el tema frontera con Argentina sería uno de los puntos que se está conversando, Rolando Sol, porque olvidé mencionarles, también está aquí el canciller nacional Federico González. Repaso nuevamente la lista para que entiendan lo importante de esta reunión. Presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, el ministro de Relaciones Exteriores, Federico González, ministro de Salud, Julio Mazzoleni, y el ministro del Interior, Euclides Acevedo. Son las altas autoridades que participan de este encuentro. Nos decían también los encargados de comunicación presidencial que si es que en esta reunión ya se definen algunos puntos, si es que ya cierran lo que tiene que ver con las ideas para esas nuevas disposiciones, ya tendríamos un adelanto. Designarían a uno de los ministros como vocero para el día. Muy buenos días, compañeros. Efectivamente, a las 7:40 de la mañana aproximadamente se produjo un asalto, pero en principio se trató como un caso de violencia dentro de un local. Acá tiene el mini shop, es una estación de servicio Ecopetrol ubicada en jurisdicción de la comisaría San Miguel. De acuerdo a las imágenes de circuito cerrado que ya tenemos, llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta, comisario Alcijo Bernal. Sí, buenos días para la audiencia. Verificamos el circuito cerrado del lugar. Primeramente nosotros tuvimos conocimiento sobre un supuesto hecho de desorden dentro del mini shop. Vino el patrullero, conversó con el administrador que estaba viendo la situación por el circuito cerrado. Posteriormente el patrullero tomó los datos del administrador, yéndose posteriormente a buscar a ambos sujetos de inmediaciones. Luego verificaron bien el circuito cerrado, se conversó con las personas afectadas que fueron víctimas y sí, confirmamos que fue asalto. Se confirmó que fue asalto y primeramente llegaron acá en la estación de servicio, redujo a uno de los playeros, el otro salió corriendo e ingresó adentro del mini shop. Se encerró bajo llave. Las cajeras del mini shop también fueron víctimas porque ambos sujetos ingresaban posteriormente dentro del mini shop y con armas de fuego en mano amenazante lograron también llevar de la caja registradora dinero en efectivo vueltos. No son muchos, ¿verdad? Pero el susto que llevaron
la víctima es lo que se lleva en cuenta. El hecho también en sí, armado en forma violenta. También los delincuentes, al darse a la fuga, efectuaron un disparo dentro del minishop. Comisario, esta es la tercera vez, dicen los playeros, que ya son víctimas de... Y tenemos registrado en este año, es la tercera vez que están siendo víctimas de hechos de motoasaltantes, específicamente, que llegan y le apretan acá a los playeros específicamente y le llevan lo que tienen consigo y siempre se dan la fuga. La mayoría fueron aprehendidos, puestos a disposición de la justicia. Son adictos, nos decía generalmente, de aquí de la zona. Y generalmente, o sea que las personas aprehendidas sobre el hecho en sí que ocurrió en esta estación de servicio, que fueron puestos a disposición del Ministerio Público, son personas que son adictas a la droga. Bueno, gracias, comisario. Ahí estamos viendo ya personal del Departamento de Investigación de Delitos del Departamento Central, ya a cargo del comisario Martínez, ya han llegado a este sitio. Recordemos, Rolando, que en principio se llamó al sistema 911 como si fuera que personas estaban haciendo, creando inconvenientes aquí dentro del mini shop, pero de acuerdo a las imágenes del circuito cerrado que vemos, primero atacaron a los playeros que estaban en ese lugar y ya cuando ingresan empiezan a efectuar disparos. Acá vemos uno de los disparos en el techo, otro de los disparos y aparentemente ese sería otro de los disparos que se efectuaron al aire. Muy violentos, de esa manera redujeron al personal que estaba en el interior, no solicitaron no hablar para no estar expuestos también a estos criminales. Y ahí ven, mucha violencia realmente por parte de estos dos sujetos y hace instantes se impartió captura. Las características de la motocicleta, comisario. Sí, la motocicleta en donde llegaron los malvivientes es una motocobradora color negro. Ambos sujetos son de contextura física delgada, estatura alta. Ambos vestían remeras playeras de color negro, tenían kepis y tapabocas para tratar de cubrir su rostro. Bueno, ya ven, un asalto con gran violencia. En este momento se impartió captura. Lo cierto y concreto es que se salvó el dinero mayor que se tenía, porque la persona que tenía que hacer el depósito ya al darse cuenta de lo que ocurría inmediatamente fue y se encerró. Igual, si hablábamos los otros días, comisario, aquí no se maneja grandes montos porque constantemente se está haciendo los traslados. Sí, los traslados de caudales que estamos realizando nosotros como tarea preventiva en convenio con los dueños de estaciones de servicio, los administradores están siendo trasladados como acompañamiento policial hasta el lugar donde va a depositar. En este caso, a las 08 normalmente se suele trasladar de este lugar y un poquito antes, minutos antes, presumiblemente estos sujetos manejaban el horario, la hora que se suele trasladar y venían en busca de eso, pero no lograron su propósito. Bueno, solamente llevaron la recaudación del día, o sea que del momento. Poco más de 1 millón de guaraníes. Y un poco más de 1 millón de guaraníes, específicamente 1.048.000. Bueno, hace instantes se impartió captura, compañeros, y bueno, ya se está buscando a estas personas, porque recordemos, primero se impartió, primero se comunicó de que era una situación de disturbios dentro de la estación de servicio. Sin embargo, se trataba efectivamente de un asalto. Dos sujetos sumamente violentos. Primero aquí tomaron a la persona, al playero que estaba en este sitio, y posteriormente ya ingresó dentro de lo que sería el mini market para asaltar a la persona que estaba ahí en la caja, pero no tenían más de 250.000 guaraníes, compañeros.
Lo que se observa, Blanca, en las imágenes de circuito cerrado es lo que decías, la violencia. Generalmente entran ya directo, van a la caja, pero en este caso dispararon para juntar a todos los empleados y después llevarse el dinero. Efectivamente, esta es una estación de servicio que se encuentra en un sitio clave. Estamos en el límite del barrio San Miguel y también Laguna Grande, y es una de las vías de acceso a la ciudad de Luque o para ir hacia la zona de San Lorenzo, a los barrios de San Lorenzo. Es un asfaltado con mucho tránsito, entonces tiene un importante movimiento de personas 24 horas, y yo recuerdo que en los últimos años ya hemos venido varias veces a casos de asalto a esta estación de servicio, porque como te digo, está muy expuesta y hay mucha circulación, pero no está en una avenida principal. Está un poco oculto, sí. Y acá hay muchísimas estaciones de servicio, el mismo emblema inclusive. Es una zona donde acá nomás, a 20 cuadras de la redonda, comisario Velar, hay por lo menos 4 de este mismo emblema. Sí, tenemos varias estaciones de servicio en este lugar. Este es el que está haciendo constantemente, o sea que en 3 oportunidades ya este año están siendo víctimas de robos, asaltos a mano armada. Los otros 2 se esclareció y se procedió a la aprehensión de los autores, se puso a disposición de la justicia, están actualmente en la penitenciaría y esta vez ya nuevamente fueron víctimas del robo. Bueno, ya vemos patrulla preventiva. Perfecto. También hay varias barreras en distintos lugares que ya ha instalado personal de la comisaría 53, el director de orden y seguridad también del departamento central, el director de policía, perdón, ya también está en contacto con los pares para iniciar a hacer el operativo Cerrojo, aunque ya pasaron varias horas. Temporada alta de asaltos. Como cada diciembre buscan los amigos de lo ajeno alzarse con más dinero. Sí, qué terrible, ¿no? Nuevamente, estaciones de servicio, el escenario perfecto que eligen de alguna manera los delincuentes para hacer de las suyas. Avanzamos en este día, tenemos más información.